tema, pero te invito a que si tienes preguntas las hagas, porque yo aquí puedo estar hablando de esto toda la noche. Es un tema del que no me aburro. Te puedo aburrir, pero yo no me voy a aburrir, ¿sí? Os mandaré después de la charla, os mandaré también información para el año que viene, ¿vale? En lo que te piensas la pregunta, te voy a pedir que me pongas un mensaje, me mandes al WhatsApp un mensaje de lo que te ha parecido la charla de hoy. Es decir, una frase. Cualquier cosa, en plan, en lugar de recoger comentarios o evaluación, si me quieres mandar al WhatsApp una frase cortita de lo que te llevas de la charla de hoy, pues esa sería la forma también de que tú me expreses lo que piensas, lo que sientes, lo que te llevas. Y si alguien tiene alguna pregunta o comentario o reflexión, este es tu momento. Estamos de celebración, 15 años. No se cumple en cualquier día. ¿Sí? ¿Tienes alguna duda, alguna pregunta, alguna inquietud, alguna reflexión? ¿Te llevas algún aprendizaje, algún comentario? Sí. ¿Se me oye? Sí, sí, perfectamente. Me ha encantado la charla, eres ¿Sí? una buena comunicadora y muy divertida, la verdad que está muy a gusto. Gracias. Sí que comentar, cuando hablabas de los microtraumas, ¿Sí? Lo relacionabas con lo relacional. Sí. Vale, yo por ejemplo, en la parte esa izquierda he visto cuando hablabas, pues por ejemplo, cuando hay acoso escolar, ¿Sí? padres que se han separado, luego hablabas también de la adopción. A ver, la adopción es la medida de protección, ¿Sí? pero hay un abandono. ¿Sí? Claro, el abandono, vale, es relacional, pero para mí el abandono previo, casi yo lo pondría con trauma con mayúscula, ¿eh? Sí. Entonces, claro, como lo ponías ahí, Sí, ese sí, abandono y sí. tal, también son relacionales que las ponías Sí. en otra parte cuando hay un abuso, Sí. un maltrato a un niño, etcétera. Yo casi equipararía, pues cuando hay en lo relacionales, que también para mí Sí. es relacional el maltrato a un niño, el abuso sexual y el abandono, porque para un niño decir, o sea, si siempre lo van a tener ahí, ¿no? Si el tema de la adopción conocerás también muy bien, decir, pues mi madre me abandonó, ¿no? Lo llevas ahí siempre, cómo serán ellos, etcétera y tal. Cada vez que hay una etapa vital, pues una pareja nueva, fallece ahora tu madre adoptiva, etcétera y tal. Yo creo que otra cosa es luego cómo se supera, cómo se elabora, etcétera y tal, la resiliencia y tal, pero yo casi un poco por experiencia, no te voy viendo también, casi para mí sería el abandono de ese trauma con mayúsculas. Sí, claro, son ejemplos y luego hay que ver cada caso. Y sí, estoy totalmente de acuerdo. Hay muchos tipos de trauma, muchos tipos de microtrauma y luego como también son subjetivos y lo que a uno le ha podido traumatizar, a otro no. Y luego hay gente que ha vivido, digamos, la adopción desde la gratitud de agradezco a mi madre que buscó para mí una mejor opción porque creía que ella no me podía dar lo que otros sí. Entonces también puede haber como diferentes momentos de tu vida donde digas, mira, cuando era un pequeño sí que el abandono me hizo mucho daño, pero poco a poco fui entendiendo que fue un acto generoso y de amor. Pero claro, es como esa persona se ha contado a sí mismo su historia, lo ha entendido y así vive con paz. Y hay otras personas que no. Hay una película muy bonita que es la de Leon, es preciosa, es una película basada en hechos reales, es preciosa, porque son dos adopciones y son muy diferentes. Adoptan dos niños de la India, una familia creo que son australianos o holandeses, no me acuerdo. Y entonces uno de ellos viene de una familia muy pobre pero muy amado, lo que pasa es que se pierde. Y el otro viene de una infancia muy traumatizada. Entonces las dos opciones son muy distintas. Lo bonito, no sé si lo habéis visto, pero el final es precioso porque hay una activación de la memoria implícita, un recuerdo, y eso hace que uno de ellos vaya a buscar a sus padres biológicos y entienda que nunca fue abandonado, sino que se perdió. Cuando entiende eso, integra el trauma, que no era en sí la adopción, sino a lo mejor el abandono porque no lo entendía, ¿no? Entonces es una película preciosa. Entonces se ven dos tipos de adopciones. Sí, pero sí, lo que dices es que es así, es que no hay diagnóstico, son ejemplos y luego en cada caso hay que ver, ¿sí? Igual que el divorcio, no es traumático en todos los casos, pero en un divorcio puede haber una buena comunicación o una muy mala comunicación. No es el divorcio de mis padres lo que me ha traumado, es verles que no se entienden y que hay un ambiente tenso, eso es lo que me ha traumado, no que se hayan separado, ¿sí? Por ejemplo, ¿no?
No, simplemente añadir a lo del abandono, Sí, que igual, a ver si me explico, igual puede ser microtrauma porque hay muchos tipos de abandono o muchas sensaciones de un niño que pueda sentirse abandonado, sí. no solo por la adopción, sino porque en un momento dado, yo qué sé, pues se siente abandonado porque una madre o un padre ausente en algún momento, entonces ese abandono entiendo que igual sí que iría más En microtrauma, claro. Y el Sí, otro igual sería un abandono más sí, grande sí. o más... Una madre enferma o que se ha incorporado al mundo laboral, a un trabajo nuevo y entonces necesita mucha energía para sacarlo adelante y no entiende por qué su madre no está disponible. Entonces, claro, ahí hay una sensación de abandono. Nadie te ha abandonado ya, pero yo sí me siento abandonado. ¿Y cómo hacemos? Pues a veces buscando también entender, ¿no? Entender. Y no justificarte, ¿no? ¿Cómo te vas a sentir así con lo que yo te quiero, con lo que yo he hecho por ti, con lo que yo que te he parido? Digo, ya, bueno, pero es que eso es una cosa y otra cosa es cómo ella se siente, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Sí. Por eso es lo relacional, sobre todo, lo que decimos, ¿no? ¿Algo más que quieras compartir conmigo, que quieras? Yo sobre este ¿Sí? tema, yo soy adoptada, por ejemplo, por parte de padre, y hasta los 10 años que conocí a mi padre, pues eso, mi deseo era conocer a mi padre verdadero, porque al final tenía una ausencia materna, también estaba con mis abuelos, y luego con mis abuelos también tuve un conflicto, tuve abuso sexual. Entonces, todo eso como niña, pues lo viví de esa manera. Y cuando conocí a mi padre, al que ha sido mi padre hasta hace 3 años que murió, pues mi adolescencia yo lo odiaba porque era un hombre que me quería poner límites, que se comportó como padre, y yo ahí pues no lo entendía, no era mi padre, lo rechacé, él supo mantenerse y con 42 años enfermo de corazón. Bueno, pues luego estuvo muchos años enfermo, tal, y tuvimos la oportunidad en su día, pues un día antes de que lo operaran a vida o muerte, se casó con mi madre en el hospital, entonces fue un acto muy bonito, yo estuve sola con mi pareja y tuve la oportunidad de hablar con él y para mí, o sea, ha sido como un recorrido, ¿no?, de haber sido una niña abandonada, tal, a encontrar una persona que se comportó como padre sin serlo y que realmente fue una figura espectacular. Entonces, tuve la oportunidad de hablar con él, de agradecerle, porque no sabíamos si iba a salir de la operación o no, de agradecer a la vida que le habría puesto en el camino de mi madre, y sin saber, él me curó de muchas más heridas como Claro. hombre, porque la persona que abusó de mí fue mi abuelo materno, entonces como hombre se comportó de una forma distinta. Y yo creo ahora como adulta que hay muchas cosas que le pueden pasar a mi hija por mi vida, Sí, por la separación y tal, sí, y yo doy por hecho que ella se va a sentir de una determinada manera, Sí. y al final luego me doy cuenta de que ese Sí. es mi pensamiento, Sí. pero tengo que dar la oportunidad de que mi Sí. hija me diga cómo se está sintiendo ella, Sí. porque en mi propia experiencia ya sanada me ha hecho saber que al final, pues eso, nosotros vamos viviendo la vida de una manera y ahora yo como adulta me pienso que mi hija va a vivir lo que viví yo y no, Sí. el dolor es Sí. mío y con mi Sí. experiencia, y tengo Sí. que dar la oportunidad a mi hija de que lo sienta como sí. muchas veces somos los adultos Sí. los que creemos que va a ser así. Sí, Sara, tú hablas de un trauma integrado. Tú has hecho un trabajo personal y has podido integrar ese trauma, hacerlo tuyo y luego compartirlo, porque también has podido contar tu historia a través de un libro. ¿El título cuál era? Cuando el dolor te hace fuerte. Cuando el dolor te hace fuerte. Entonces, ella tiene una experiencia traumática de abuso sexual en la infancia y ahora, a través de tu libro, tú has contado tu historia y ahí has hecho, digamos, esa integración del trauma. Ese sería un ejemplo perfecto, te agradezco muchísimo que lo cuentes. Yo sé que también te gusta sensibilizar en este sentido y es maravilloso. Es un ejemplo perfecto de integración de trauma, que muchas mujeres ahora de adultas están recordando ahora, porque sabéis que el abuso sexual en la infancia te puede volver a través de flashback, de una reexperimentación, de un recuerdo, pero que está como fragmentado, y entonces de repente están siendo conscientes de abusos sexuales que no sabían que habían vivido y de repente tienen que ponerse en manos de un terapeuta para poner eso en orden, ¿no? Eso sería un ejemplo de falta de integración y el tuyo sería un ejemplo de integración porque ya estuvo desintegrado, ¿no? Gracias por compartir algo tan íntimo, pero que a su vez también quieres que la gente lo sepa para que se conozca, ¿verdad? Es valiente en ese sentido. Vale. ¿Alguien más quiere comentar algo más? Estamos
en la hora, ¿eh? Te puedes ir cuando tú quieras, claro que sí, no hay problema. Te puedes ir porque tienes que irte o porque te quieres ir, todo es válido. Raquel. Yo quiero, a mí me ha sorprendido mucho cuando comentas que los traumas se heredan. Sí. Eso me suena a las horas de las constelaciones Sí. familiares. Y entonces yo quiero saber si tú sabes Sí. que, por ejemplo, en un tema de adicción en una familia, Sí. tiene que ver con algo que pasó en una generación anterior. Vale, vale. A mí me gusta mucho como lo dice Alicia Álvarez, que dice, los traumas se heredan, pero no como algo esotérico, que dices, bueno, pues como hay gente que dice, ¿no? Como el abuelo cometió un problema, digamos, de legal, entonces el nieto entra en la cárcel, ¿no? No, o sea, no es que tú heredes un trauma, sino que al final, a través de la epigenética y de lo conductual, tú heredas una forma de vivir las situaciones, digamos, traumáticas, estresantes. Entonces, una adicción muchas veces responde a situaciones potencialmente traumáticas. Entonces, claro, ahí hay una vulnerabilidad ante una dificultad. ¿Por qué hay una adicción, por ejemplo, a un trastorno de la alimentación? Una adicción a la comida, a las redes sociales, porque quiero estar como desconectado, porque no quiero pensar, porque no quiero sentir, porque mi realidad es muy dolorosa, me quiero evadir. Entonces, claro, generalmente las personas que han sufrido algún tipo de trauma o situación potencialmente traumática en la infancia son más vulnerables a sufrir cualquier tipo de adicción. Adicciones hoy en día a el juego, cuidado a nuestros adolescentes, ¿vale? Las apuestas online, apuestas deportivas, están a 50 metros de los institutos, ¿vale? ¿Cómo se llaman? Salones de juego, gracias, a 50 metros de los institutos. ¿Por qué? Porque son el futuro. ¿Cuándo enganchamos las tabacaleras? ¿Cuándo enganchan a nuestros jóvenes antes de los 20? Por ejemplo, ¿no? Los enganchan desde la vulnerabilidad de su baja autoestima, porque con un cigarro parece que soy más guay porque cuando tengo cara de niño no me aceptan. Entonces, claro, ¿qué es lo que tú heredas? O sea, no heredas la experiencia tal cual, aunque hay experiencias de todo tipo, ¿eh? Yo también he escuchado cosas increíbles. Esto es ciencia, no es decir, ciencia ficción, es ciencia, ¿no? 3 generaciones. Se hereda la vulnerabilidad digamos, a hechos que necesito evadirme de ellos de alguna manera. Esas son las adicciones. Por eso he puesto también la del móvil, que no existe como tal, no existe la adicción al móvil, no está recogido como adicción, pero sí existe el comportamiento adictivo al móvil. Entonces dices, pero si hay un comportamiento adictivo al móvil, ¿por qué no existe la adicción? Digo, porque no hay profesionales para atender a los adictos al móvil. Pero entonces, te quiere decir que algo no exista, que no esté recogido, no quiere decir que el problema no lo tengamos. ¿Sí? Entonces, claro que lo tenemos, pero no le ponemos nombre porque no lo podemos tratar. ¿Sí? ¿Sí? ¿Entendemos? Sí que hay profesionales ahora Sí. en Proyecto Hombre. Sí. Aldatu tiene profesionales. Sí, pero no existe, no se recoge como tal, en el DSM no se recoge como tal el trastorno, no interesa. Pero se está trabajando con chavales. Porque hay comportamientos adictivos al móvil, hay, y si ahora mismo sacáramos el trastorno como tal, lo tendríamos que tratar. Pero ¿cómo lo vamos a tratar? Es decir, que entendamos que algo no tenga nombre, no quiere decir que el problema no exista. Quiere decir que a lo mejor no tenemos capacidad para atender esa problemática real. O sea, es decir, no existe como tal la adicción diagnosticable, aunque tú tengas un comportamiento adictivo. ¿Me explico? Curioso, ¿eh? O sea, existe el problema, pero no existe el trastorno. Pero el problema lo tenemos. Por eso quería poneros el final, ¿no?, del móvil. Sí. Sí, antes comentabas que la herida no se sana, se integra. Sí. Sí. Si la herida se integra, se sana. Sí. Si la herida se integra, tú vives sanidad. Al vivir sanidad, ¿qué es la sanidad? Que claro, tú tienes una cicatriz que te recuerda que hubo una herida, pero a lo mejor te toca, está un poquito así como, uy, me da no sé qué, pero no duele. Solo que es un poco un recuerdo, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿por qué sabes que hay una sanidad? Porque a lo mejor estoy con mi hijo y no me activo tanto, estoy con mi pareja y a lo mejor si soy ansiosa
Y el evitativo, pues a lo mejor puedo entender que me evite no quiere decir que no me quiera, quiere decir que busca su espacio, entonces yo se lo doy, luego a lo mejor le expreso lo que necesito, buscamos, digamos, acuerdos, intentamos llegar a acuerdos, ¿no? Entonces, tú cuando se habla de integrar, que es lo mismo que sanar, si tú integras, sanas, ¿vale? Porque de alguna manera tu cerebro tiene que ir reconectando esas partecitas que se han ido fragmentando para que tú pudieras soportar ese trauma. Entonces tú imagínate que tú en tu vida, en tu adolescencia, viviste una situación potencialmente traumática y por tus circunstancias, la edad, ¿no? y demás, no pudiste enfrentarla. Entonces, ¿qué hay? Es vulnerabilidad, indefensión, ¿vale? Digamos, injusticia, miedo. Todo eso pasa a tu etapa adulta y eso te va a impedir muchas veces tener una relación con tus hijos saludable, digamos, de cuidado, paciente. ¿Por qué me altero tan fácilmente? Si no es para tanto, si solo me ha dicho que si le doy agua y cómo estoy. Entonces ahí hay cositas para integrar. Cuando te integras y puedes contar tu historia, la narras con como cierta coherencia, cierto orden. Una persona que tiene a lo mejor un trauma desintegrado y dice, ay, no me acuerdo, espera, no sé si era, no sé qué edad tenía, no sé si tenía 4 o 5, no sé dónde fue exactamente, no sé si fue en casa o fue en el pueblo, no me acuerdo, no sé qué ropa llevaba yo, pero de repente hay un detalle que te acuerdas. Uno, clarísimo. Pero todo lo demás está como difuso. Entonces, claro, estás con ese recuerdo fragmentado, pero el cuerpo reacciona. Si tú ves venir a tu abusador o a una persona que se parece un poco o un olor que te recuerda a, ¡pum!, de repente una activación del sistema nervioso que dices, ¿qué me está pasando? Y digo, tú no lo sabes, pero tu amígdala sí. Ha identificado algo. Es maravilloso. ¿Por qué es maravilloso? Porque somos una especie única con capacidad de superarnos, de ser resilientes, de hacer mucho mal, pero también mucho bien. Y yo estoy con los que quieren hacer mucho bien. ¿Sí? Y luego también hay que entender que hay gente que hace daño porque tiene daño. No justificar, pero sí comprender. ¿Sí? Y luego están los psicópatas. ¿Sí? Bueno, más o menos. ¿Sí? ¿Algo más que quieras preguntar, comentar? ¿Sí? Por ejemplo, si tú has hecho algo mal ¿Sí? con un niño pequeño y ya eres adolescente y dices que tienes la posibilidad de arreglarlo. Sí. ¿Cómo entrarías a ese adolescente para arreglar una cosa que ni él se acuerda, Sí. en su consciente, claro? Sí. Sí. A veces no sabes cómo dar sí, el paso para sí. decir, mira, aquí la cagué y Sí. te quiero pedir perdón, pero... Sí, mira, a veces pedir perdón es difícil porque el niño no sabe, vale, te perdono, pero ¿qué cambio va a haber? Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que yo cuando soy adulto a lo mejor me doy cuenta de que ese niño no confía en mí, que le pasan cosas y no me cuenta, que por su forma de comportarse está sufriendo, yo me doy cuenta. Entonces, claro, yo no le puedo preguntar, oye, ¿pero qué te pasa? Cuéntame, es que si no me cuentas no te puedo ayudar, y encima le cargo, ¿no? Pero sí que le puedo decir, siento que estás pasando una situación difícil, me gustaría mucho poderte ayudar, necesito que confíes en mí, te agradecería que me dieras la oportunidad. Y luego le vas como haciendo como pequeñas promesas, ¿no? A ver, no voy a dar ningún paso sin antes consultarlo contigo, no voy a ir a hablar con la profesora si tú no estás de acuerdo, si doy algún paso antes te lo comunicaré, porque a lo mejor sí hay que hablar con la profesora, ¿vale? Pero no lo voy a hacer sin antes comunicarlo contigo. Entonces tú lo que estás haciendo es casi como rogando que confíe en ti, porque entiendes que ha habido razones para que pierda la confianza en ti. Estás como reconquistando el corazón de tu hijo y diciéndole, quizás antes te pude fallar, pues sí, pues no sabía, era más joven, metí mucho la pata, pues sí, es que esta es la imperfección del ser humano, pero ahora necesito que confíes en mí, dame la oportunidad. Entonces ahí es como dejarle para que él poco a poco te vaya abriendo la puerta. Esa es una manera de hacerlo, porque le vas a decir, te pido perdón por un día que te grité. Uy, te dirá, ¿un día? ¿Un día? ¿Sí? Mi hijo dice, recuerda de mí una vez que me enfadé tanto que le di con la camiseta. Yo estoy convencida que le di a la cama, él dice que le di a él. Digo, en mis recuerdos, lo que yo tengo aquí es que hice así. Y dice, él tiene otro recuerdo. ¿Sabes qué es lo bueno de este ejemplo que te pongo del que me avergüenzo bastante? ¿Sabes qué es lo bueno? Que solo tiene un recuerdo. Eso quiere decir que
qué bueno que podamos hablar de las cosas con humor y que digamos, pues sí, lo bueno es que en realidad te quise dar a ti, lo bueno es que no te di a ti, ¿no? Entonces, bueno, es un recuerdo, eso no es significativo, pero hay veces que hay muchos recuerdos y luego otros que se han olvidado, pero que queda la sensación, no sé por qué me castigaste ese día, pero solo recuerdo que pasé mucho miedo, no sé qué hice, ¿sí? Esos son microtraumas también, por ejemplo. Te invito a que pruebes este acercamiento de me encantaría que confiaras en mí. De verdad es que no voy a dar ningún paso, la IA. No voy a dar ningún paso sin comunicarlo contigo, sin que tú estés de acuerdo, sin que los dos lo sepamos. No es rogar, ¿vale? Tampoco es suplicar, pero es un poco parecido. Es como, dame la oportunidad. Y eso también genera empatía, genera conexión, ¿vale? ¿Sí? ¿Sí? Y eso es reparación. ¿Te sirve? Sí. Bueno, me puede servir, ¿no? ¿Sí? ¿Más? ¿Te vas entusiasmada, te vas motivada, te vas esperanzada, te vas confiada? ¿Sí? Espero. ¿Vale? El mundo de los traumas es apasionante, más que nada porque está súper investigado y es más positivo que negativo, pero hay que saberlo, ¿vale? Papás, mamás traumatizados, es muy difícil que lleven a cabo crianzas bien tratantes, porque el trauma se reactiva todo el tiempo. Ansiedad, malestar, estrés, ¿cómo rebajamos eso? Si es que no es de cabeza, no lo controlo con la cabeza, es que el cuerpo va por libre, se activa ante estímulos, ¿sí? Nos estimulamos unos a otros. Vale. Cerramos con todos, entre todos, frases sueltas con las que te quedas. ¿Con qué frase te quedas? ¿Con qué idea? Una palabra. ¿Cuál sería? Una lluvia de ideas. Y cerramos. Integrar, ¿vale? Que la conducta a veces está justificada. Tiene una explicación. No quiere decir que a mí me guste ni que la permita. Eso. Sin permiso ha sucedido. Sí, eso tiene una explicación, ¿vale? El libro de Anabel González, psiquiatra, lo titula Lo que no pasó. Y entonces se refiere a que el trauma muchas veces es lo que no sucedió. El abrazo que no me diste, la atención que no tuve, el miedo que sentí que no fue recogido por nadie, la invalidación emocional, lo que no pasó. Entonces, claro, si tú puedes decir, no sé, yo nunca le he pegado, nunca, no sé, no ya, pero ¿y todo lo que no me has dado? Sí. Hay adolescentes, algunos de adopción, adolescentes muy rebeldes, dicen, yo le llevaba al límite porque prefería que se enfadara conmigo, que me castigara, era mejor para mi sentido de identidad que me ignorase. Buscaba eso, porque si yo buscaba el conflicto, había presencia. Si no hay conflicto, no hay presencia, ¿sí? Lo que no pasó. Entonces, no quiere decir que todos los adolescentes hagan eso para qué. ¿Sí? Vale, son ejemplos. ¿Más frases? Presencia, sí. Presencia, con el móvil, sin el móvil, con un libro, te quiero decir, estás ahí, si te das cuenta que te está demandando, pues dejamos el libro, dejamos el móvil. Siempre hay esperanza. Buah, es maravilloso. Yo vivo esperanzada, yo siempre. Y si tengo alguna crisis de identidad, busco a ver un libro, alguien que ha escrito, qué tal, que me cuente, que me nutra, que actualice mis conocimientos y mis complejos. Cuanto más lees, menos sabes. Es tremendo. El cerebro se puede trabajar. Sí, maravilloso. Que no es lo que pasa afuera, sino lo que pasa dentro. Sí, totalmente. Es plasticidad cerebral. Digamos que dejamos huellas, ¿no? Marcas epigenéticas, ¿no? O sea, el prefrontal que iba hasta los 24, ya hasta los 34. Bueno, el prefrontal al 24 ya lo tenemos maduro, ¿vale? Ahí estamos, 24. Pero es verdad que David Bueno, el biólogo, dice 34 es como diciendo, tranquila, que no es que 24 te damos el carnet de cerebro maduro, sino que aún otra década más vamos a necesitar. Y algunos son padres con menos de 34. O sea, es decir, cerebros todavía en desarrollo, intentando acompañar desarrollos más tempranos, ¿no? Maravilloso, ¿no?
parejas vamos a querernos un poco más, vamos a tratarnos bien, vamos a hablarnos bien. Hay parejas que han normalizado el insultarse, el tratarse mal, el despreciarse. Vamos a mostrar el cariño en lo pequeño y luego si hay problemas pues se resuelven o se pide ayuda, pero que los niños vivan en entornos bien tratantes que huelan el amor, las miradas, el tacto, el contacto, más cariño entre nosotros, ¿no? ¿Y qué has aprendido en la charla? Que nos tenemos que querer más. Lo demás no sé qué ha dicho, pero que nos tenemos que querer más, ¿no? Igual me quiero que no lo parezca. Igual me quiero que no lo parezca. Sí, claro. Muy bien, bueno, pues me voy a despedir y solo os voy a poner una canción de fondo para que ya nos despidamos. Aquí, si alguien quiere algún ejemplar de mis libros, hemos traído alguno, pero yo te voy a poner una canción de despedida.